Saludos, tengan todos bienvenidos a un video de la serie de termodinámica. El día de hoy el tema es propiedades de los sistemas termodinámicos. Las propiedades de los sistemas termodinámicos son características de cada sistema. Y dentro de estas propiedades, que son muchas, podemos encontrar masa, volumen, temperatura, presión, densidad, volumen específico, en fin. Estas propiedades lo que nos van a indicar es qué está pasando termodinámicamente con el sistema cada cierto tiempo y nos van a permitir a nosotros conocer pues las condiciones del sistema. Existen dos tipos de propiedades, las intensivas, que son independientes de la masa, y las extensivas, que son dependientes de la masa. Dentro de las intensivas, yo tengo, por ejemplo, temperatura, la presión, y por lo general en el libro que estamos siguiendo, que es el libro de termodinámica de Sengel, las que tienen letras mayúsculas son independientes, ¿sí? Son intensivas. Y las extensivas, que son dependientes de la masa, por ejemplo, la masa mismo, por ejemplo, el volumen específico, por ejemplo, no, por ejemplo, también está lo que se conoce como entropía específica, ¿sí? Todas estas son propiedades dependientes de la masa. La pregunta es cómo diferenciarlas cuando me toca analizarlas. Bien, lo que se hace es preguntarse siempre si al dividir el sistema y repartir las propiedades a un lado y al otro, al hacer esto, la propiedad cambia. Por ejemplo, yo tengo un sistema y lo voy a limitar por un cuadradito y voy a decir que lo voy a partir por la mitad. Mi sistema que al principio tenía masa m, a la masa que le va a pasar, pues que esa masa va a dividirse para dos. En este lado va a haber la mitad de la masa y en este lado la otra mitad. Ahora, voy a hacer lo mismo con la densidad. Voy a decir que dentro hay un gas o un líquido y ese gas y líquido tiene una densidad. Entonces, ¿qué ocurre con la densidad? Si yo parto el sistema y tomo muestras a un lado y al otro de la densidad de ese fluido, voy a dar cuenta que la densidad va a ser la misma de este lado y de este lado. Entonces, cuando pasa lo que pasó con la densidad, yo digo que es una propiedad intensiva. No depende de la masa. Y lo que ocurre con la masa, al yo dividir el gas o el líquido en dos y la masa se me divide en dos, eso me dice a mí que esto es una propiedad extensiva que depende de la masa. Alguien me dirá, profesor, pero yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Y eso me dice pues que depende de la masa. Eh, no es tanto así. Se refiere a que si usted cambia el tamaño o el porte del sistema o toma un pedazo del sistema y lo analiza, la propiedad no debe cambiar para que sea intensiva. Y la densidad pues tiene esa facultad. Si tú tienes en un recipiente un líquido y tomas un poco de ese líquido y lo sometes a las mismas condiciones que tenía el líquido en el recipiente, pues la densidad no cambiará. Para continuar con esta parte, voy a hablar un poco de la densidad, que es una propiedad muy importante en esto de la termodinámica. Y la termodinámica dice que la densidad ya sabemos que es masa sobre volumen.
Y si yo eh, saco el recíproco, perdón, que no es más que cambiar los valores en la operación. En otras palabras, si yo tengo volumen sobre masa, eso va a ser igual a volumen específico. El volumen específico no es nada más que el volumen dividido por la masa de la sustancia. Otra propiedad que también se deriva de la densidad es la densidad relativa. La densidad relativa es una comparación entre la densidad y la densidad del agua. Para esto yo debo saber pues que esa densidad de la sustancia, voy a colocarla aquí, y el valor de la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, esto en el sí. Entonces, de este lado yo tengo algunas sustancias y su densidad relativa. Veremos que el agua es 1, veremos que la gasolina es 0,7. Si yo tengo que la gasolina es 0,7, la densidad relativa es 0,7, y yo sé que la densidad relativa es la densidad de la sustancia dividido para la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el sí, yo voy a tener en claro pues que la densidad de la sustancia va a ser 0,7 por ese 1000. Lo que me va a dar a mí que esto es 700 kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la densidad de la sustancia, que en este caso es gasolina. La densidad relativa es un número. La densidad relativa no tiene unidades, es una cantidad dimensional. Otra de las definiciones que salta de la densidad y la densidad relativa se llama peso específico. El peso específico es el peso de un volumen, sí, del volumen unitario de la sustancia. Entonces yo tengo que el peso específico es gravedad, perdón, densidad por gravedad. Y si yo me acuerdo, la densidad es masa sobre volumen multiplicada por la gravedad. Masa por gravedad es lo que conozco como el peso sobre volumen. Y de ahí pues yo digo que es el peso de un volumen unitario, ¿no? ¿Cuánto peso hay en un volumen? Y con esto pues he explicado un poquito la densidad relativa, el peso específico y la densidad. Antes que me vaya, a esta densidad relativa se la conoce como gravedad específica. Diferencia lo del peso específico, que es otra cosa. Entonces, hasta ahí la explicación del día de hoy. En el siguiente video mostraré unos ejercicios de esta parte sobre lo que son las propiedades y la densidad. Para esto, pues muchas gracias.